Hebreos 4:14, si tiene la gentileza de leerlo juntamente conmigo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. En otras palabras, ¿era Cristo sumo sacerdote antes de venir en carne? No. Se recibió porque tuvo que ser perfeccionado por medio de la obediencia. Por eso que la cruz, la obra de la cruz, transformó a nuestro Cristo del único Hijo, porque unigénito significa el único en gen. Era el único que tenía ese gen. Pero se transformó del unigénito al primogénito porque la obra de la cruz hizo que Él ya no fuera solamente el unigénito, sino el primero de muchos que tendríamos su gen. Y hoy nosotros tenemos el gen de Dios por lo que pasó en la cruz. Esto lo explicamos más a la mañana. Me dijeron varios hermanos que ya estaban pidiendo los videos y eso es una muy buena señal. No pudimos participar, no hay problema. Hay materiales a disposición para que se pueda entender. Y dimos una página para que puedan pedirnos los materiales y todo lo que se ha hablado, pero mucho más se pueda entregar para que ustedes puedan tener, si desean hacerlo, entender esto. Porque cuanto más conozco a Cristo, más entiendo lo que yo tengo. Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Esto va a quedar anotado, no lo vamos a desarrollar en plenitud, porque cada una de estas cosas son un mundo de riquezas. Pero teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Ahora diga conmigo, Jesús, el Hijo de Dios, no Cristo el unigénito. No Cristo el unigénito, Jesús, el Hijo de Dios. Es el Dios hecho hombre. Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Esta mañana dije que el Cristo unigénito portaba eternamente su naturaleza divina, pero únicamente naturaleza divina. Así que aquel Hijo unigénito vino y se colocó dentro de un hombre, a lo que la Biblia llama el Dios hecho carne. ¿Por qué se metió? Y explicamos un poco esta mañana, ¿por qué se metió dentro de una carne? Porque tenía que destruir en la carne al pecado y a la muerte. Si Él no hubiera venido en carne, no podía haber destruido el pecado. Si Él no hubiera venido en carne, nunca hubiera podido destruir a la muerte. Por eso era necesario que el unigénito Hijo de Dios venga en carne para transformarse en primogénito y destruir el pecado. La razón por la que algunos santos todavía luchan contra el pecado es porque no saben el poder que Cristo tiene. Cristo, señores, no venció al pecado, Cristo derrotó al pecado y destruyó el poder del pecado. Y ya el pecado no se enseñoreará de nosotros, porque ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la batalla contra el pecado se resuelve conociendo al que venció al pecado. No es cuánto yo me autoflagele para vencer al pecado. Voy a cerrar la computadora, no voy a ir al cine, no voy a ver películas, no voy a ver la televisión, no voy. Me voy llenando de leyes que nada tienen poder contra el deseo de la carne. Es conocer quién es Él, es conocer lo que Él venció para poder aplicarlo dentro mío y decirle a mi vida que en mí el pecado ya es un asunto resuelto porque Él me gobierna. ¿Cuántos dicen amén? Pero no tiene que ver con que yo me determine a no pecar, tiene que ver con que yo me determine a conocer cómo Él destruyó el pecado. Por eso hay personas que todo el tiempo están, renuncio al espíritu de muerte, al poco tiempo están otra vez con ganas de matarse. O tienen miedo a la muerte. Y entonces cada tanto hay que hacerle liberación. El problema no es que yo le haga liberación ni que yo renuncie. No se trata de algo externo, sino conocer a aquel que destruyó el imperio de la muerte y ahora funciona dentro de mí como una vida indestructible. En otras palabras, no me puedo morir hasta que Dios haya cumplido su propósito. No voy a vivir un segundo después de que Dios haya cumplido su propósito en mí.
Pero no me pueden matar hasta que se cumpla su propósito. Esa es la vida indestructible que está en nosotros. Entonces usted ve a los hijos de Dios que caminan sin miedo. Recuerde que toda la humanidad está sujeta al yugo de la esclavitud y del temor. Pero hay un clamor dentro de nosotros que clama: Padre querido, fui liberto por la obra de Cristo, mi Señor, contra toda operación de la muerte. Y nos libró, y Hebreos 2:14 muestra esto tremendamente, cómo fuimos libertos del espíritu de esclavitud, del temor y de la muerte. Es algo que los hijos de Dios está resuelto. Es maravilloso ver la historia de los cristianos, tanto en el pasado como hoy. ¿Sabe cuántos creyentes hoy, amigos nuestros, predican en una prisión, y ellos saben que el siguiente paso de predicar ellos serán torturados y serán torturados las personas que le prediquen? Y ellos conviven con el saber: si te predico te van a torturar, pero también sé que si te predico vencerás al temor a la muerte, y por la vida indestructible que porta soportarás la tortura. Hermano, es fácil decirle a alguien: vení a Cristo que te va a sanar. Ahora, decirle a alguien: vení a Cristo que vas a recibir vida y te van a torturar, tenés que estar demasiado seguro que Cristo le va a dar una vida indestructible. ¿Cuántos me están entendiendo lo que estoy hablando? Hermano, a veces predicar el evangelio a una persona, debemos serle sinceros, le traerá problemas. Le traerá problemas. Le traerá problemas porque lo que porta está en contra de un sistema que es anti-Dios. Entonces tiene que saber cómo se debe predicar el evangelio. Se tiene que entender lo que representa haber vencido a la muerte. Tengo una buena palabra para usted. ¿Está dispuesto a recibirla? La palabra para usted es que Dios nunca te dirá: pare de sufrir. La buena palabra para usted es: yo te daré descanso en medio del sufrimiento. Yo te sostendré en medio del sufrimiento. Yo estaré contigo en medio de tus aflicciones. Yo me daré a conocer en medio de tus aflicciones. Y entonces la aflicción tiene otro sentido. ¿Por qué? Porque en medio de las aflicciones yo lo voy a conocer como nunca antes lo conocí. Cuando usted lee el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, tiene que ver la cruz en el medio para poder entender las diferencias. En el Antiguo Testamento, cuando los justos pasaban aflicciones, ellos pedían ser liberados de las aflicciones. En el Nuevo Testamento, cuando usted ve a los justos pasar aflicciones, ellos no piden ser liberados de las aflicciones, ellos piden ser fieles en medio de las aflicciones. ¿Se entiende la diferencia? No me libres de esto, sino ayúdame a serte fiel en medio de esto. Y eso hace toda la diferencia. Sigamos con el verso 15, por favor. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Si hubiera sido solo unigénito, viviendo desde su naturaleza divina, ¿hubiera podido comprender nuestra humanidad? ¿Por qué puede compadecerse de nosotros? Porque Él pasó todo lo que nosotros pasamos. Él necesitó todo lo que usted necesita. Él enfrentó todo lo que usted enfrenta. Usted enfrentó rechazo familiar, Él lo enfrentó primero. Usted enfrentó rechazo social, Él lo enfrentó primero. El día que Él nació no hubo lugar para Él. Y no era Gustavo, era el unigénito Hijo de Dios. El día que usted nació quisieron abortarlo, a Jesús también, Herodes. ¿Hay algo que usted haya pasado que Él no lo haya pasado antes? ¿Cree usted que Él no enfrentó enfermedades? Aquel que tuvo que vencer a la enfermedad, ¿cree usted que no enfrentó dolores en su cuerpo? Si Él llevó mis enfermedades y mis dolores en su cuerpo. ¿Hay algo que yo pueda decirle: Señor, tú no me entiendes porque eres divino y yo soy humano? Y Él nos diría: me hice carne para decirte que te entiendo. Pero no te entiendo para ser cómplice de tu dolor. No te entiendo para decirte: pobrecito todo lo que sufrís. Te entiendo para decirte: yo vencí, ahora estoy dentro tuyo para ayudarte a vencer también. Y esa es la vida indestructible. La vida indestructible es que lo que Él logró vencer ahora está dentro mío para que yo venza también.
Mis hermanos, levanten sus manos y reciban esta palabra. Él no te librará de las aflicciones. Él ha dicho, tienen que saber, en el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora el punto es, o magnifico la aflicción o magnifico a Cristo. O engrandezco la aflicción o engrandezco a Cristo. No puedo engrandecerlo a los dos al mismo tiempo. Toda mi vida estoy devaluando algo, menospreciando algo, y estoy sobrevalorando algo, sobrevaluando algo. Todo el tiempo. O estoy menospreciando mi vida o estoy sobrevalorando mi vida. Cuando una persona se sobrevaloriza, dice, esto no me puede pasar a mí. Cuando una persona sobrevaloriza a Cristo en su vida, dice, Señor, no importa lo que a mí me pase, si tú creces dentro de mí. Todo el tiempo estoy sobrevalorando algo y menospreciando algo. Todo el tiempo estoy perdiendo algo y todo el tiempo estoy ganando algo. Si gano mi vida, pierdo a Cristo. Si pierdo mi vida, gano a Cristo. Todo el tiempo. Es tan claro, es tan fuerte poder entender juntos, mis hermanos, qué es el Evangelio que se nos entregó. Y por qué necesitamos comprender la operación del unigénito y la operación del primogénito. Porque Él no podría llegar a ser sumo sacerdote y entenderme a mí si Él no hubiera pasado por todo lo que nosotros pasamos también. Lo pasó todo. Hubo un día que Él tuvo que definir quién eran sus hermanos y quién eran sus parientes. Hubo un día que Él tuvo que definir a qué le daría tiempo de su vida. No es fácil comprender cuando le dicen, maestro, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y Él dice, no, mi madre y mis hermanos solo son los que hacen la voluntad de mi Padre. Hermano, para nosotros los latinos, que la línea sanguínea nos pesa terriblemente, muchas veces priorizamos a los parientes que no aman la voluntad de Dios y menospreciamos los hermanos que sí aman la voluntad de Dios. Pero debo decir algo y espero que no se ofenda. Y si se ofende, por lo menos piénselo. Dios no está restaurando tu familia. Dios está restaurando su familia. Por eso que hay gente que pasará muchos años sin poder llamar a su familia mi familia. Dios no está restaurando las naciones, Dios está restaurando su nación. Por eso hay cosas que necesitamos entenderlas desde la mente de Cristo, porque nuestra vida almática no lo puede entender, porque nuestro mensaje ha sido totalmente inadecuado, ha sido inexperto, ha sido inmaduro, ha estado basado más en el alma que en el espíritu. Dios está construyendo su familia, Dios está acrecentando su familia, Dios está edificando su familia y su familia tiene hermanos. ¿Y quiénes son los hermanos? Los que hacen la voluntad de su Padre. ¿Saben qué pensamos nosotros en el siglo XXI de Dios restaurará tu familia? Es que si te estabas peleando y a punto de divorciarte, ahora te vas a llevar bien. Tal vez Él no quiera a Cristo, pero no hay problema, nos llevamos bien. Para algunos eso es restauración familiar. Ese es el lenguaje psicológico y social, no es el lenguaje espiritual. ¿Qué es un matrimonio restaurado? Puede levantar sus manos. ¿Qué es un matrimonio restaurado por Dios? Un matrimonio restaurado por Dios es ambos viviendo para la voluntad de Dios. Un matrimonio restaurado no es el que se acuesta tranquilo por la noche y a la mañana se levanta tranquilo. Porque como dije en la sesión anterior, eso se caerá cuando el matrimonio sufra un shock. Porque no hizo la tarea preventiva, y la tarea preventiva se trata de que todos busquemos la voluntad de Dios. Hay cosas muy importantes que comprender de este Evangelio y necesitamos tiempo para hablarlas, para construirlas, para pensarlas, porque hemos tenido muchos latiguillos evangélicos, muchas palabras fáciles, muchas palabras rápidas, y nos hemos olvidado que se nos pedirá cuenta de lo que hemos hablado. Marcelo habló esta mañana acerca de eso. Se nos pedirá cuenta de lo que hemos hablado, de cómo hemos expuesto el Evangelio. Claro, es que a veces para conseguir adeptos rebajamos el Evangelio. Hay un principio muy interesante en el empresariado, en el comercio, en la industria, en la educación,
que dice que en la abundancia, es muy interesante, en la abundancia de la competencia se levantan las ofertas. Si hay un supermercado en una ciudad, él podrá regir el precio que quiera en los productos. Pero si hay 10 supermercados en una ciudad, entonces tendrán que ver quién presenta la mejor oferta. De alguna forma, también ese pensamiento operó en la iglesia. ¿Cómo hacemos para llenar un templo? ¿Cómo hacemos para traer adeptos? Entonces vayamos rebajando lo que es el evangelio. Vayámosle diciéndole a la gente, pare de sufrir, porque la gente sufre. ¿Y qué es lo que la gente no quiere? Lo que la gente no quiere es sufrir. Ahora, qué absurdo, ¿no? Lo que hace la ignorancia. Porque la primera señal más importante del amor es que el amor es sufrido. Entonces se elevan las ofertas para que la gente reciba a Cristo. Pero cuando tiene el primer problema, entonces deja a Cristo, porque le dimos tantas ofertas que nunca le presentamos el Evangelio de la cruz. ¿Sabe a dónde invitamos a la gente? No invitamos a una congregación, los invitamos a morir. Uno de los grandes avivalistas en el cuerpo de Cristo dijo, si supiera lo que era vivir en Cristo, volvería a morir 1000 veces más. Claro, porque morir cuesta hasta que te morís. Después que morí, comenzás a disfrutar esta vida y decir, ¿por qué no morí antes? ¿Por qué no me morí a mí mismo antes? No moría mis pensamientos, no moría mis deseos. Si los grandes problemas de nuestra vida han sido las decisiones que nosotros tomamos. Gracias por su mente tan entusiasmado. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Mire si Jesús habrá enfrentado situaciones difíciles, que enumeré algunas. Espero que esto lo consuele, y si no lo consuela, que el Espíritu Santo intervenga. Algunas cosas así como para pensar seriamente lo importante que es portar una vida indestructible. El Señor tiene una vida indestructible, pero fue puesta a prueba. Ah, ¿sí que vos sos el Hijo de Dios? Bueno, vamos a probarlo. Cuando nadie te recibe, ¿qué te sostiene? La vida indestructible. Cuando Herodes te persigue, ¿qué te sostiene? La vida indestructible. Cuando tu familia no cree en tu ministerio, en tu llamado, ¿qué te sostiene? La vida indestructible. Cuando tus amigos se vuelven tus enemigos y te entregan para que te maten, se pone a prueba la vida indestructible. Cuando después de sanar a miles de personas, vos estás clavado en una cruz y la gente te dice, médico, cúrate a ti mismo. O sea, en otras palabras, si lo haces por otro, ¿por qué no lo haces por ti? Y a pesar de todo el prejuicio de la gente y la condenación de la gente, la vida indestructible lo sostuvo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando fue criticado, menospreciado, golpeado, la vida indestructible lo sostuvo. Cuando le pegaron latigazo, la vida indestructible. Hermanos, yo no necesito conocer mis sufrimientos, yo necesito conocer la vida que tengo, porque la vida es superior a los sufrimientos. Perdón, lo dije demasiado rápido, voy a volver a repetirlo. A veces somos tan conscientes de los sufrimientos que no somos conscientes de la vida que portamos. Y sobrevaluando y sobrevalorando los sufrimientos, descuidamos la vida que portamos. Y tengo una buena palabra para tu espíritu y sé que esto te va a sostener por su gracia. Y es que la vida que tienes fue probada primeramente en Jesús y funcionó. Y funcionó. Por eso seguimos la pisada de Cristo, porque cualquier cosa que pase en mi vida, si funcionó en Cristo, funciona en mí, porque ahora Cristo está dentro mío. Es glorioso portar esta vida. Puedes levantar tus manos y adorar al Señor por un momento y decirle, Señor, muéstrame el poder de esta vida que sí funciona. Muéstrame esta vida indestructible, muéstrame esta vida que puede ser probado con todo y a través de todo y sí funciona, sí funciona. Puedo decirle a mis aflicciones que su vida funciona, puedo decirle a las persecuciones que esta vida sí funciona, puedo decirle a las tentaciones que esta vida sí funciona. El tema es que yo necesito tiempo para pasar con Dios, para conocer el poder de esta vida indestructible. Muchas de nuestras concesiones con las aflicciones es la ausencia del conocimiento de la vida.
Muchas de la convivencia aceptada, tolerada con las aflicciones como si fueran parte de nuestra... Bueno, es parte de la vida, usted sabe, es tan difícil. Y ahí comenzamos con un ministerio altamente almático. Pobrecita mi hermana, pobrecita. Y confundimos esa declaración con compasión. Recuerden que Él se compadeció de nosotros, no para ser cómplice de mis aflicciones. Recuérdese que Él se compadeció de nosotros para decir, yo lo logré, tú lo vas a lograr, porque el mismo que estaba dentro mío, también ahora está dentro tuyo. Pero tienes que dedicarte a conocer el poder de esa vida. Señores, ¿sabe qué significa vida indestructible? Que nada ni nadie lo puede destruir. Recuerde cómo termina Juan 10:10. Comienza diciendo que el ladrón vino para matar, hurtar y destruir, pero no termina ahí el verso. El verso termina diciendo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y esta vida supera el robo, supera el hurto, supera la muerte, supera la destrucción. Por eso es una vida indestructible. ¿Qué puede destruir esta vida? ¿Puede preguntarme qué puede destruir esta vida? ¿Qué puede destruir esta vida? ¿Qué puede destruir esta vida? Nada. ¿Quién te puede destruir a ti si tienes su vida? ¿Estás listo para recibir esta palabra? Eres imparable. Eres indestructible. No, es que usted no sabe, apóstol, quién soy yo, no sabe las cosas que paso. Claro, estás demasiado consciente de ti, no de la vida. Por eso es que nos reunimos para conocer la operación de esta vida. Por eso es que esta vida no se podía recibir de otra forma. Hermano, es tan cara, pero es tan cara esta vida. Es tan cara, pero es tan cara esta vida que ninguno de nosotros la podíamos comprar. Así que el Dios que la dio es el Dios que pagó el precio. Señores, eso es gracia. Piense por un momento, es una alegoría que no deja de ser difícil de explicar, pero puede ayudar. Hay un familiar que necesita un trasplante de riñón. La cirugía sale $10.000. El traslado sale $10.000. Hay que hacer ¿Se me fue la cabeza? No. El trasplante, gracias. Es una lluvia en mi cabeza que me estoy volviendo loco lo que veo. Hermano, donde hay ámbitos de libertad, la verdad fluye de forma tremenda. Hay que hacer un trasplante. ¿Quién debería de pagar? ¿El paciente o el que dona? El paciente. Señores, nosotros fuimos culpables de destruir nuestro riñón. Y Dios nos dio ese riñón y a la vez lo pagó. ¿Qué es lo que tenemos? Una vida indestructible. La palabra indestructible significa que no se puede deshacer, no se puede corromper, indestructible. En algún momento mi historia dejará de ser importante y su vida absorberá toda mi historia. En algún momento la mente será cambiada de mi memoria del pasado a su memoria en mí. Tener la mente de Cristo es tener la memoria de Cristo. Me quedan 10 minutos y quiero usarlo bien para poder orar con ustedes. Calentamos motores, ni siquiera en la primera hoja, en la primera línea, fue fantástico. ¿Está listo? ¿Puedo leerlo? ¿Cómo sabemos que esta vida es indestructible? Porque fue puesta a prueba por todos y en todo tipo de circunstancias. Fue probada por la Madre del Señor, porque María no recibió solamente un hijo biológico, recibió la vida de Dios. Fue probada por los gobiernos de su tiempo y por la religiosidad de su tiempo, y prevaleció. Fue probada por todos los miembros de su familia carnal cuando le decían no creemos en ti, y prevaleció.
Fue probada por todos los sufrimientos de su vida humana y prevaleció. Fue probada en todas las tentaciones de Satanás y prevaleció. Finalmente, fue probada por la muerte y prevaleció. Fue probada por la tumba y prevaleció. Fue probada por el Hades y prevaleció. Fue probada por el poder de las tinieblas y prevaleció. Y resucitó triunfante, sobre todo porque portaba una vida indestructible. Y este es nuestro gran sumo sacerdote que nos ha dado el mismo poder. No hay nada por qué estar mal. No hay nada por qué estar mal, no hay nada por qué estar mal, porque portamos una vida indestructible, no hay nada por qué estar mal, porque si estamos mal, escuche, si estamos mal, lo que estamos haciendo es menospreciando la vida que portamos. Lo dije en el segundo encuentro que tuvimos aquí cuando hablamos de la cruz. Les dije a ustedes que no hay ofensa más grande que un creyente se ponga a llorar y le diga: Dios, me siento solo. No hay nada peor que un creyente le diga a Dios que se siente solo. No es que Dios no lo entiende, sí lo entiende, pero Él no es cómplice de tu ignorancia. Él nunca va a aceptar que tú digas que te sientes solo. ¿Por qué nunca lo va a aceptar? Porque Él pagó un alto precio para meter su vida dentro de ti. Pagó un alto precio para que nunca más estés solo. Muy bien. Pagamos los $10,000 del trasplante. Pagamos los $10,000 para traer el riñón. Y cuando se sana, menosprecia el riñón. ¿Cómo se sentiría usted? Dio su riñón, pagó $20,000 y ahora la persona dice: bueno, la verdad no sé para qué me diste tu riñón. ¿Qué harías vos, princesa? ¿Qué harías vos, mi hermano? ¿No le pegaría un puñetazo así como en el amor de Cristo? ¿Cómo puede ser que después de un precio tan alto alguien se atreva a decirle a Dios: me siento solo? Por favor, miren conmigo, podemos leer desde el verso 17 también. Gracias, hermana. La pastora María del Carmen le va a dar un premio después, hermana, por todo lo que los oradores le hicieron trabajar. Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Que andan en qué? ¿Sabe qué significa vanidad? Significa vacío de Cristo. ¿En qué está ocupada mi mente? ¿Pienso en todo menos en Cristo? Bueno, está operando la vanidad. La vanidad es vacío de Cristo. Por eso la tierra estaba desordenada y busquen en hebreo qué significa la palabra vacía. La palabra vacía allí es la palabra vanidad. Romanos 8 dice que la tierra fue sujetada a vanidad, a vacío. La palabra vacío toma otra relevancia mucho más fuerte en nuestro entendimiento. ¿Sabe cuándo alguien se comporta como un inconverso? Cuando no piensa en Cristo y no permite que la mente de Cristo gobierne su vida. Entonces su comportamiento es igual que alguien que no tiene a Cristo. ¿Se anima a seguir leyendo, les parece? Verso 18. Teniendo ¿qué cosa? El entendimiento entenebrecido. ¿Ajenos de qué? ¿Qué es lo que hace la vanidad de la mente? Es que viva ajeno a la vida de Dios. Si yo le dijera a usted que este mate es ajeno, ¿qué significa para usted? Que no es mío, que es de otro. Este carro es ajeno, ¿qué significa? Es de otro. ¿Qué significa ajenos de la vida de Dios? Que puede funcionar en la hermana, pero no en mí. No, esta vida sí funciona en la pastora, pero no en mí. Esta vida sí funciona el pastor José, pero en mí no funciona. ¿Sabe qué es vivir ajenos de la vida de Dios? Es considerar que esta vida puede funcionar en otros, pero no en nosotros. No tengo problemas en creer que esto le está funcionando a otras personas. Es más, no tengo problema de creer que funcionó en Pablo, en Pedro, en Juan. Pero vivo ajeno de la vida de Dios porque estoy vacío de Cristo en mi pensar. Estoy vacío de Cristo en mi mente. Ruego que nunca vivas ajeno de la vida de Dios, sino que la vida de Dios sea tuya y no ajena. Y entonces diremos, su vida
es mi vida. No estamos ajenos a la vida de Dios. Nos es más fácil creer en Superman, que le tiran un misil y el tipo sobrevive. Nos es más fácil creer en Batman, que le cae el puente de Nueva York y el tipo vive. Y nos cuesta creer que la vida que portamos es indestructible. ¿Por qué es más fácil creer en Batman y en Superman? Simplemente es más fácil creer porque se ve. Pero esta vida indestructible no es visible, es espiritual. Y para entender lo espiritual hay que ser espiritual. Esta vida se entiende espiritualmente. Por eso Jesús dijo, mis palabras son espíritu y vida. Y su vida es espiritual. Puede decir conmigo, su vida es espiritual. Su vida es espiritual. Es intangible. ¿Se entiende intangible? No se puede tocar, es intangible. No se puede oler. No se puede ver. Su vida es espiritual. Es tan espiritual que, como dijimos el primer día, y espero en el Señor poder encontrar gracia para decirlo, es tan espiritual que es más real que la vida misma. ¿Sabía usted que antes de que existan los creados, Dios ya existía? ¿Sabía usted que en la eternidad pasada todo era espiritual? Porque Dios es espíritu. ¿Sabía usted que todo lo que se ve y todo lo que se toca tiene fecha de descomposición? Y lo único que Satanás tiene para tentar, Satanás no puede tentar lo espiritual. Por eso que no existe el problema espiritual. Lo espiritual nunca está en problema. Gracias por su amén. ¿Vio cuando alguien dice, yo tengo problemas espirituales, pastor? No, no, eso es tu ignorancia, pero no existe problema. Lo espiritual nunca está en problema. Lo espiritual siempre está en victoria. El problema está no en lo espiritual, sino en lo sensorial. Me temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Todo lo que hará Satanás siempre será en el campo de lo sensorial. Por eso que Satanás no puede tentar a Dios y Dios no puede ser tentado. Cierro aquí para no embarullarles la mente, pero por unos cuantos que están aquí, les confieso, seguiría una hora más. ¿Por qué? Porque esta vida indestructible no es tangible y tampoco explicable. Porque ¿a qué compararé la vida indestructible? Y entonces se nos habla de lo que más se aproxima, pero no llega a ser eso, que es la sangre. ¿Y por qué la sangre tampoco llega a ser lo que es verdaderamente la vida? ¿Por qué la sangre no llega a ser? Porque también la sangre deja el cuerpo. Y esta vida indestructible nunca deja el cuerpo. Entonces no tenemos cosas comprobables para explicar la vida de Dios, pero hay un secreto, y el secreto es que cuando nosotros verdaderamente nos rendimos a Dios, comenzamos a entender lo espiritual de una manera diferente. Comenzamos a ver lo espiritual y vas a hablar de cosas espirituales y la gente te va a estar mirando y va a estar diciendo, no, vos estás loco. Sí, tal vez estoy loco, pero no estoy loco porque esto es real para mí. Pero ¿cómo puede ser real para ti si para mí no es real? Es que vivimos dos realidades diferentes, la realidad de lo espiritual y la realidad de lo natural. Y la vida indestructible es una realidad espiritual. Pero cuando termine lo natural, lo espiritual permanecerá. Lo espiritual fue antes de lo que se ve y lo espiritual será después de lo que se ve. Por eso necesitamos comprender lo que significa esta vida indestructible. Hermanos, tengo la esperanza que mi generación, que nuestra generación no será perezosa en el conocimiento de su vida.
Honro la vida de los médicos que están aquí presentes, que han dedicado 20 años para sanar un cuerpo que los gusanos se lo van a comer igual. Y honro a los médicos, por Dios que los honro. Los he necesitado y me han ayudado muchísimo. Pero si en verdad nos constituimos sacerdocio y nos transformamos en instrumentos de Dios para ministrar lo que no lo comerán los gusanos jamás, entonces deberíamos usar más que 20 años de estudio. Nosotros tratamos con la vida espiritual de la gente y es una vida eterna. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina y de la enseñanza, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Se acuerdan la parábola del rico y Lázaro? ¿Se acuerda qué fue lo que dijo el rico cuando estaba en el infierno? ¿Qué le pidió a Abraham? ¿Se acuerdan? ¿Qué le pidió? Sí, exacto. ¿Y qué más le pidió aparte de que le moje la punta del dedo? Que le hable a sus hermanos. ¿Por qué que le hable a sus hermanos? No, para que cuando desciendan no lo muelan a palo por nunca haberle hablado la verdad. Un día en la eternidad alguien te agradecerá por haberle hablado la verdad. O un día alguien se sumará al tormento por nunca haberle hablado la verdad. Hay un ser espiritual detrás de todo ser humano y es el que nosotros tenemos que despertar por la vida indestructible que portamos. Un día alguien dirá: gracias por haberme predicado el Evangelio. No fue fácil recibirlo, pero fue glorioso cuando lo recibí. Un día eternamente alguien te agradecerá que hayas hablado verdad. La verdad no es fácil de hablar porque el engaño levanta mecanismos de defensas contra la verdad. La mente que no es la de Cristo es una mente que genera sospecha, es una mente que genera enemistad, es una mente que se cierra rápido a las verdades de Dios. Y dice: no, esto no es tan así, todo es más simple. Dijimos el primer día, recibir este evangelio es fácil, entenderlo es complejo, porque es un asunto espiritual. Se nos pidió que oremos, que Dios nos abra los ojos del entendimiento espiritual, porque hay cosas que no las podemos ver con nuestros ojos naturales. Oro al Señor que lo que no se le pudo explicar a los hebreos se nos puede explicar a nosotros, que es la vida indestructible. Oro que Dios nos abra los ojos del entendimiento para que podamos ver lo que ellos no pudieron ver. ¿Y saben por qué no lo pudieron ver? Porque no tuvieron esto, la dedicación a prestar atención a la verdad. Solo por un momento piense, no juzgando, sino entendiendo, discerniendo. ¿Qué hace una persona 10 años en una congregación y después de 10 años decir no voy más a la iglesia? Nunca entendió nada del precio que se pagó. No para que yo reciba una promesa, sino para que yo reciba una vida indestructible. Jesús no tiene muchas cosas que ofrecernos. Este es el gran dilema de un evangelio de oferta. Jesús no tiene muchas cosas que ofrecernos. Jesús solo tiene una cosa para ofrecernos. Yo he venido para que tengan vida. Y nosotros materializamos el evangelio. Consideramos el evangelio un asunto material. Lo asumimos como material, lo hablamos como material, lo presentamos como material. Pero el evangelio es espiritual. Muchos de mis amigos en Brasil escucharon este mensaje en el 2009. Muchos de ellos dejaron de ser mis amigos. Se enojaron. Me dijeron: yo no creo en esta palabra edificado en la Santísima Fe. Ningún problema. 2009,
Mis amigos, los pastores, se tomaban vacaciones de 1 mes y medio, se iban a cualquier parte del mundo, porque todo estaba bien. Y yo les decía, cuidado, porque esos recursos no son de ustedes. Dios se los dio. Los recursos son para el avance espiritual. Pero no escucharon. Ese mensaje que usted lo puede ver en Facebook hoy, se llama Edificado en la Santísima, en YouTube hoy, Edificado en las... Lo vieron miles de centenares de miles de personas. No hubo un lugar a Brasil que no haya ido de los 27 estados que hayan hablado de ese mensaje. La gente pasaba por el peaje y el que iba en el auto como el que cobraba el peaje hablaban del mensaje. Pero claro, fue una profecía que no gustó. La profecía que no gustó fue esta: si no somos fieles administradores a la vida que portamos, es muy probable que comencemos a ver las pérdidas, porque siempre estamos perdiendo y siempre estamos ganando. No puedo pensar que perdiendo a Cristo todo estará bien. 2009, hubo un revuelo con ese mensaje tremendo. Tengo miles de amigos en Brasil gracias a esa palabra y miles de enemigos de Brasil gracias a esa palabra. Fui a San Pablo, sé que algunos de aquí van a San Pablo. Los ministerios más grandes, usted puede ir a verlos, tuvieron que vender sus templos. Los ministerios más grandes tuvieron que reducir sus costos. Comenzaron a comprar salones que eran para 5.000, ahora para 1.000, y hacer 5 reuniones. Comenzaron a perder y a perder y a perder y a perder y a perder. A las conferencias que iba me decía, apóstol, estamos viviendo un mal momento, ¿puede usted levantar las ofrendas? Ni se le ocurra, no lo voy a hacer. Yo no soy un bombero para apagar incendios. Acá se trata de otra cosa, acá se trata del señorío de Cristo y de la obra de una cruz. ¿Qué pasó? Muchos de nuestros templos en Brasil se han cerrado. Muchos de nuestros templos en Estados Unidos se han cerrado. Pasaron a manos, ¿sabía usted que tenemos templos en Estados Unidos que pasaron a ser de los musulmanes hoy? ¿Y se constituyeron centros islámicos? ¿Cómo fue que perdimos? Perdimos cuando el orden se corrompió, cuando lo material tomó el lugar de lo espiritual. Ruego que levantes tus manos, por favor, y que no te enojes con esto. Pero por favor considera seriamente que quién eres y lo que tienes debe estar en la perspectiva correcta. Míreme por un minuto, por favor, porque después usted lo va a juzgar en el espíritu y lo va a entender. Yo anhelo ser millonario. Trabajo por ser emprendedor. Le enseño a mis hijos a emprender, a no vivir del ministerio. Le enseño a mis pastores a trabajar, que no dependan del ministerio, que emprendan, que crean que pueden ser millonarios, porque el dinero en las manos de los corruptos mata, el dinero en las manos de los justos produce vida. Pero cuando un hombre y una mujer entiende el valor de la vida indestructible, no se corromperá aunque tenga mucho dinero. El problema no está en tener poco o en tener mucho. Esa oración que hace un hombre en un momento de crisis, Proverbios 30, la oración que hace un hombre en un momento de crisis, dice, Dios, no me des mucho, tampoco me des poco. Esa no es una oración de los santos. La oración de los santos es decir, Señor, yo lo quiero todo en Cristo, pero nunca tendrá ese gobierno sobre mi vida. Nunca lo que alcance, nunca lo que tenga, nunca lo que pueda adquirir poseerá gobierno sobre mí. Lo tendré todo, pero nada me tendrá a mí. El dinero jamás ha corrompido, solo ha expuesto la naturaleza gobernante. El dinero no corrompe, solo denuncia lo que ya está en el corazón. Por favor, progresa, prospera. Haz negocio, pídele a Dios sabiduría para emprender grandes desafíos, pero por favor no permitas que eso gobierne tu mente. No permitas que eso gobierne tus decisiones. No permita que eso se lleve a cabo. ¿Sabes por qué? Porque si eso nos gobierna, entonces lo espiritual pasó en segundo plano y lo indestructible comenzó a desaparecer de nosotros. Es verdad, la vida es indestructible, pero la vida es extinguible. Es indestructible, pero sí se puede extinguir. No apaguéis al espíritu.
para que no se apague, para que no se extinga. ¿Sabe qué es triste? Ver a un hermano hoy, año 2001, arder con el fuego de Dios. 2 años después, verlo y ya el fuego no está. La vida es indestructible, pero Él decidió que se apague. Nos llamamos a este encuentro administradores de una vida indestructible. Si pudiera resumir en un pasaje bíblico, lo resumiría de esta forma: sobre toda cosa guardada. Prefiero perder un negocio, pero no apagar esta vida. Marcelo dijo algo que puede ser muy cuestionable: no hagas juicios a menos que Dios te lo diga, porque prefiero perder un dinero, pero no perder la vida. Pero tengo una buena palabra para ti: atesórala. La vida que honras te honrará a ti. Si honras esta vida te honrará.